gástrico. ¿Okay? Y les dije que me estudiaran los músculos de la lengua. Jimena Jiménez, ¿cuáles son los músculos de la lengua? Son los... el genitaloso. No los tengo memorizados, profesora. ¿No lo sabes? Jimena Jiménez no lo sabe. ¿Quién los estudió? Tenía una pregunta, profesora. Dime. No había escuchado bien de dónde salían la amilasa, la lipasa y la proteasa. Son enzimas del páncreas, la amilasa, proteasa, lipasa son enzimas pancreáticas. Estas enzimas se producen en los acinos pancreáticos y nos van a ayudar a desdoblar, a hacer las partículas que encontramos en el quimo, hacerlas más pequeñitas. La proteasa nos ayuda a degradar las proteínas, las amilasa, los carbohidratos y la lipasa, las grasas. ¿Ok, Jimena? Sí, yes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Profesora, ¿cree que puedo repetir eso que digo? Lo de las proteasas, las proteínas y los demás, ¿para qué? Es la única duda que... ¿Quién habló? Soy Diego. Es que no alcanzo a escuchar lo que le Diego. acabo de decir a Jimena. Sí, claro, Diego, con mucho gusto. Claro que sí. Fíjate bien. Me preguntaba Adriana, creo que Adriana fue, que ¿qué cosa es la amilasa, la proteasa? Y son enzimas pancreáticas. El páncreas, me voy para el páncreas, espérenme, les voy a compartir páncreas para que no nada más yo lo esté imaginando, sino ustedes también lo estén disfrutando. Bueno, ya tienen ahí ustedes ahí el páncreas, ¿ok? A ver, ¿lo ven bien? Porque luego me dicen, maestra, es que no veo bien. Vamos a abrirlo más. ¿Ya? ¿Lo ven? Ay, ya se me faltó el páncreas. ¿Dónde está el páncreas? ¿Lo ven bien? Bueno, fíjense bien. El páncreas es una glándula endocrina porque produce hormonas. Estas hormonas se van a producir en los islotes de Langerhans del páncreas. ¿Cuáles son las hormonas que produce el páncreas? Insulina, glucagón, somatostatina y polipéptidos pancreáticos, que lo vamos a ver en el tema de endocrino. Pero en este tema, esta glándula mixta también es exócrina. Y en los acinos pancreáticos va a producir enzimas. Las enzimas nos ayudan a desdoblar las partículas, quiere decir, las van a hacer más pequeñas, estas partículas que tenemos aquí en el intestino delgado, que es el quimo. La proteasa nos ayuda a degradar las proteínas, ¿sí? La lipasa, los lípidos, y la amilasa, los carbohidratos. Se producen en los acinos pancreáticos y viajan a través de este conducto. ¿Cómo se llama este conducto que va desde la cola del páncreas hasta la carúncula mayor o papila mayor o ampolla de Vater-Belén? Se llama el conducto principal de Wirsung. Claro, conducto principal de Wirsung. Fíjense, aquí van a viajar las enzimas, viajan encapsuladas en una cápsula. No se debe de romper esa cápsula en el páncreas, porque podría destruir la citoarquitectura del páncreas y ocasionar algún problema pancreático. Viajan encapsuladas y a nivel del duodeno se rompe la cápsula. Y la proteasa, la enzima proteasa, nos ayuda a degradar las proteínas, repito. La amilasa, los carbohidratos, y la lipasa, los lípidos. ¿Sí? Sí le han entendido, con confianza me pueden decir, maestra, yo no entendí a partir del esófago,
y yo les repito, estamos a tiempo, se los he dicho muchas veces, a veces dicen que me voy muy rápido, pero ustedes díganme, yo les digo, ¿entendieron? ¿Entendieron? Y ustedes tienen la obligación de decir, sí entendimos o no entendimos. Stephanie. Profa, le quería pedir que si por favor podría volver a repetir lo de ayer de los conductos hepáticos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, tenemos el tiempo suficiente, son 3:17. Voy a explicar lo que quiere Stephanie. Y todos, ¿verdad? Fíjense bien, la definición, no solamente vean como una definición. Este aparato digestivo toma los alimentos del medio externo, los lleva al organismo para que sean absorbidos los nutrientes y eliminar la porción inútil de los mismos. ¿Qué quiere decir esta definición? Que tomamos los alimentos, los trituramos en la boca, para eso tenemos los dientes. Cada uno tiene una función. Los incisivos van a cortar estos alimentos, los caninos, los premolares y los molares. Van a mezclar, ya que se trituraron los alimentos, se mezclan con la saliva. Entonces nosotros sabemos cuáles son las glándulas salivales mayores, porque les dije que también hay glándulas salivales menores que ustedes me van a presentar e investigar. Las glándulas salivales mayores, ¿quién se las sabe con sus conductos, cuánto producen de saliva? ¿Y qué tipo? Adriana. Sí, va a ser la glándula parótida, que va a producir el 25% de la saliva. Su conducto va a ser de Stensen y va a producir saliva serosa. La glándula submaxilar, que va a producir el 70% de la saliva. Su conducto va a ser de Wharton y el tipo de saliva que produce es seromucosa. Y la glándula sublingual, que va a producir el 5% de la saliva. Su conducto va a ser de Rivinus o de Bartholin y va a producir saliva de tipo mucosa. Bueno, muy bien. Entonces, vean ustedes, esta saliva se mezcla con los alimentos que ya trituraron los dientes, ¿sí? Ya se formó una masa homogénea, algo que podemos deglutir, algo que podemos tragar. Entonces, se llama bolo alimenticio. Este bolo alimenticio va a pasar a la faringe. Ya vimos cuáles son los músculos elevadores, constrictores. ¿Cuál es la comunicación de la faringe con diferentes órganos y cuáles son los músculos de la región prevertebral? ¿Ok? Entonces el bolo alimenticio va a pasar hacia la faringe. Vean ustedes, pasa el bolo alimenticio hacia la faringe, se eleva el paladar blando para evitar que los alimentos y los líquidos se vengan hacia la nariz. Se cierra la epiglotis. ¿Qué cosa es la epiglotis? Ya se me olvidó. ¿Qué es la epiglotis? ¿Quién sabe? Catalina. Es un cartílago de la laringe. Claro, y ya bien aprendido, y si no han aprendido bien el primer tema, repásenlo, ya les di las preguntas. Fíjense bien, es un cartílago impar de la laringe que se cierra para impedir que los líquidos o el bolo alimenticio vaya a pasar hacia las vías aéreas y que se dirija hacia el esófago. ¿Ok? Entonces ya analizamos esto desde las paredes de la boca, cómo se formó el bolo alimenticio y cómo pasó, qué cosa es el paladar blando que se eleva y se cierra la epiglotis. Ahora nos vamos a ir con el esófago. El esófago, vamos a considerar este largo tubo. Es un largo tubo, es un conducto músculo membranoso. Fíjense bien, nos dice que mide de 25 a 30 centímetros. ¿De dónde a dónde va a ir el esófago? ¿Quién me lo dice? No lean ustedes. Ah, pues aquí dice,
pero ustedes analícenlo, no lean. Va a ir de la extremidad inferior de la faringe. Tiene 3 porciones la faringe. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las porciones? La nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Quién habló? ¿Quién? ¿Andrea? ¿Quién habló? Monse. Monse, pero apellido Monse. Cornelio. Cornelio, ok, el que ya nos dijo, levanten su manita, acuérdense, ¿eh? Porque yo nada más veo aquí un recuadrito y veo las manitas. Entonces nos dice Monse que la faringe tiene nasofaringe, orofaringe y laringofaringe o hipofaringe. Esta desde la hipofaringe, ahí vamos a encontrar el esfínter esofágico superior. Fíjense bien, aquí tenemos la faringe y está el esfínter esofágico superior. Entonces, desde aquí, el bolo alimenticio, por movimientos peristálticos del esófago, va a llegar al estómago. Aquí encontramos el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Ya les dije que algunos libros dicen que como tal no es un esfínter, corresponde a un músculo. Entonces, se abre para dar paso al bolo alimenticio, los movimientos peristálticos conducen ese bolo alimenticio al estómago, pero aquí tenemos otro esfínter esofágico inferior. Entonces nos dice de 25 a 30 centímetros el esófago. Tiene 2 esfínteres, esofágico superior y esofágico inferior. Y lo van a encontrar también que es cardias. Algunos autores dicen que el esfínter esofágico inferior y el cardias es lo mismo. Al pueblo que fueran, hagan lo que vieran. Yo solamente se los explico y se los enseño. Entonces, ¿cuáles son las capas del esófago? De dentro hacia afuera. A ver, Diana. Claro, mucosa, submucosa, la muscular y la serosa o adventicia, es la más externa. Entonces ya tenemos la longitud del esófago, ya tenemos los 2 esfínteres. A ustedes les toca presentar cuál es la irrigación a nivel cervical, a nivel torácico, abdominal y diafragmática del esófago, porque todo este trayecto. Ahora, ¿quién me dice cuáles son los hiatos u orificios diafragmáticos? Aquí podemos apreciar el diafragma. Andrea. Profa, yo le quería preguntar si podría volverme a repetir cuál era el otro nombre que se le conoce al esfínter esofágico inferior. Esfínter cardias. Ah, ok. Gracias, profa. Bueno, entonces yo pregunté, ya ni sé qué pregunté. ¿Cuáles son los hiatos u orificios diafragmáticos? ¿Se acuerdan? Es bien importante. Alguien me dijo, no sé si Tórtora no lo refiere, la Target sí, pero eso júrenlo que no los inventé yo. Bueno, fuera que yo los hubiera inventado, ¿verdad? O que yo los hubiera descubierto, mejor aún. Inventado jamás. Nunca les voy a decir algo que no existe, pero hay diferentes. ¿Por qué? La verdad no sé. Pero es quizá es una nomenclatura reciente, antigua, pero la anatomía existe desde la existencia misma del ser humano. Así que ahí no podemos decir, ay, es que eso es antiguo, nada. Ustedes dicen, ¿cuáles son los hiatos o orificios diafragmáticos? ¿No se acuerdan? Fíjense bien. Aquí tenemos el diafragma. Ustedes recuerdan que el diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Los hiatos, ya se les olvidó cabezones, fíjense, tenemos el hiato aórtico. ¿Se acuerdan que la arteria aorta atravesaba el diafragma y en ese orificio o hiato, con H, se llama hiato aórtico porque le da paso a la arteria aorta? Hiato de la vena cava inferior. Viene la vena cava inferior y atraviesa el diafragma. Por eso se llama hiato de la vena cava inferior. ¿Dónde termina la vena cava inferior? Ya se les olvidó todo lo que les expliqué. ¿Dónde termina la vena cava inferior? Auricular derecha. ¿Por qué no levantaste tu manita? Quiero saber quién fue.
Domínguez Gutiérrez. Joshi, levanta tu manita para que yo te identifique porque tengo mi diapositiva y luego no veo quién es. Joshi, claro, en la aurícula derecha, Joshi, lo más que te puede pasar es que te equivoques. Tú y todos, díganlo, abran su boquita, hablen. En la aurícula derecha, acuérdense que ahí llega la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces la vena cava inferior atraviesa el diafragma y va a ir, llega a la aurícula derecha, como nos dijo Joshi. Entonces ya tenemos dos orificios, el aórtico y el de la vena cava inferior. Pues resulta que fíjense que el esófago también atraviesa el diafragma y el orificio se llama orificio esofágico. Fácil, ya tengo 3 orificios. Y nos dice la literatura que son 4. Ah, hay un orificio accesorio que da paso a los nervios esplácnicos, al gran simpático y a las venas ácidos. ¿Ok? Entonces ya tenemos 4 orificios del diafragma. Acuérdense, acabamos de pasar ese tema en enero y resulta que ya se les olvidó. Catalina, dime. Profesora, ¿me podría repetir qué pasa por el orificio accesorio, por favor? Sí. Las venas ácidos, el gran simpático y los nervios esplácnicos. La vena ácidos, el gran simpático y los nervios esplácnicos. Gracias. De nada, Cata. Bueno, entonces ya tenemos, eso todo lo tienen que saber los fisioterapeutas. Ese es el compromiso. ¿Por qué creen que me gusta dar clases en fisioterapia? Porque a ustedes les encantan los músculos, los huesos y las articulaciones. Y si no les encantan, váyanse a ingeniería, allá les esperan las matemáticas. ¿Sí? Ustedes escogieron esta carrera y deben de hacerlo bien. Bueno, en fin, entonces ya tenemos aquí, si algo no entienden, me preguntan por favor. Atraviesa el esófago por el hiato diafragmático, que se llama hiato esofágico, y se llega al estómago. Entonces, en la parte inferior de la faringe tenemos la hipofaringe y el esófago va a ir de la hipofaringe hasta el cardias, que es la primera porción del estómago, ¿ok? Este largo conducto, músculo membranoso, que ya nos dijeron cuántas capas tiene, mucosa, submucosa, muscular y serosa, con sus movimientos peristálticos, va a llevar el bolo alimenticio hacia el estómago. Aquí podemos ver cómo se trituran, se forma el bolo y va a pasar por el esófago. Lo conduce por este esófago hasta el estómago, ¿ok? Allí en el estómago, sitio de transformación de los alimentos en quimo. Ahí se transforma este bolo alimenticio en quimo. ¿Qué quiere decir quimo? Es una sustancia líquida. Es obvio, estamos preparando a nuestro organismo para que pueda entrar a la circulación. Si yo como una sopa de lentejas, fíjense qué chiquititas son las lentejas, las trituro, pero no las estoy partiendo por completo, pasan. A nivel del estómago, los jugos gástricos van a hacer que se desdoblen este bolo alimenticio y se forme esta sustancia líquida que es el quimo, ¿ok? Aquí, entonces, ¿qué vamos a ver en el estómago? Aquí vemos cómo llega a través del esfínter esofágico inferior el bolo alimenticio y con los jugos gástricos se transforma en quimo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, ustedes pregunten, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, profesora. Bueno, ahora vamos a ver el estómago. Fíjense bien. Dice, es el sitio de transformación de los alimentos en quimo. Ya lo habíamos, ¿cómo se llama? Referido. Ahora vamos a ver, ay, Dios mío, ¿cómo me aprendo todo esto? Pues no, váyanse a la imagen. Claro, tienen que leer, ¿verdad? Pero vean, el estómago tiene forma de una J mayúscula. Así dice la literatura que tiene forma de J mayúscula. Tiene 2 esfínteres. Ya analizamos el superior, que es el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Y el esfínter pilórico o píloro. ¿Qué quiere decir píloro?
Píloro quiere decir portero, ¿sí? Portero, a los que les gusta el fútbol. Fíjense, entonces tenemos en forma de J mayúscula 2 esfínteres, el esfínter esofágico inferior o cardias y el esfínter pilórico. Nos dice que tiene 2 curvaturas, curvatura menor y la curvatura mayor. Perfecto. Ah, las capas del estómago. Tenemos aquí la más interna, la mucosa, la submucosa, la muscular y la externa es la serosa o adventicia. La más externa es serosa adventicia. Cuando hay un problema de gastritis es la inflamación de la capa interna. Cuando ya hablamos de una úlcera es que ya dañó todas las capas del estómago. Pero eso no nos interesa ahorita. Lo que nos interesa es que ustedes se aprendan las capas del estómago. Y me voy a ir con las partes del estómago. Tenemos cardias, fundus, cuerpo y antro pilórico. Cardias, fundus, cuerpo y antro. ¿Ustedes qué medios de fijación ven aquí del estómago? Observen la imagen, no vean la literatura. Adriana. Adri. Sería el esófago abdominal y en la parte de abajo el duodeno. El duodeno, claro que sí, Adriana Trujillo. Habla y habla, Adriana. Qué bueno, Adriana, eso es bueno. Exactamente, aquí podemos apreciar. No está volando en nuestro organismo el estómago. Ah, pues aquí arriba vemos que es el esófago. Adriana nada más vio los dibujos y dice, pues sí, ni siquiera he leído acá, pero veo el dibujo. Dice que se fija con el esófago. Y sí, pues sí, tiene razón Adriana. Y hacia abajo, pues dice, pues abajo pues con su continuidad con el duodeno. ¿Y qué es el duodeno? Es la primera parte del intestino delgado. Muy bien, entonces ya tenemos, pero tenemos otros medios de fijación y se llaman epiplones. Ustedes busquen, por favor, escriban epiplón, aprendan a investigar y vean que es epiplón, no todo lo que yo les digo. Epiplones son repliegues de peritoneo. Entonces vamos a tener, para fijar bien al estómago, el epiplón gastrohepático va a ir hacia el hígado, ¿sí? Epiplón sin H. Gastro de estómago al hígado, hepático, gastrohepático, gastroesplénico, aquí está el vaso, gastroesplénico, y gastrocólico, va a ir hacia el intestino, aquí, esto, va a ir hacia el intestino grueso. Epiplón, gastrohepático, gastroesplénico y gastrocólico, hacia el intestino grueso, ¿ok? Entonces ya acuérdense que es anatomía. Esto es anatomía, las partes y luego ustedes en su presentación me van a decir cuánto mide el estómago, el esófago, la irrigación del estómago, porque mis queridos alumnos ya saben, aorta torácica, aorta abdominal, de ahí van a salir las ramas de la aorta abdominal, pero yo ya les expliqué ese principio para que ustedes no anduvieran caminando a ciegas. Bueno, entonces ya tenemos el estómago y este quimo, este bolo alimenticio, se mezcló con los ácidos del estómago y formó el quimo que pasa al intestino delgado. Ahora, en el intestino delgado vamos a tener 3 porciones. Duodeno, la porción fija del intestino delgado es el duodeno. Duodeno, yeyuno e ilion. La porción terminal es el ilion, pero resulta que el yeyuno y el ilio es la porción fija del intestino, móvil del intestino delgado. La fija es el duodeno. Duodeno, los griegos decían duodeno porque son 12 traveses de dedo, por eso dicen duodeno, 12 traveses de dedo, ¿ok? Entonces tenemos porción fija, el duodeno, porción móvil, yeyuno e ilio. Jesús. Sí, profesora, disculpe la pregunta. ¿12 qué, perdón? 12 traveses de dedo, dedos atravesados. Si cuentan los deditos así paraditos, es 12 aquí en el duodeno. Ya ustedes van a investigar y me van a decir cuánto mide el duodeno, cuánto mide el yeyuno y cuánto mide el ilio. ¿Está bien, Jesús? Ok, profesora, sí. Gracias. Ok.
Bueno, fíjense bien, el yeyuno y el ilio tiene estas circunvoluciones, están atravesados, pues como ven que el yeyuno tiene atravesado de una manera y el ilion de otra manera, que es lo que ustedes me van a explicar, y todas estas curvaturas tienen la cantidad que van a formar. Eso me lo van a explicar ustedes en sus presentaciones. Y la irrigación, entre más alejada, es menos la irrigación. Entonces, la coloración va a ser más pálida a nivel de ilion que de yeyuno. Ustedes van a decir, ¿cómo marcamos, cómo sabe el cirujano dónde termina el yeyuno y dónde el ilion? ¿Ok? Eso lo pueden, y sobre todo el quirúrgico. Dicen, pero yo no voy a hacer quirúrgico, pero lo deben de aprender, es bueno aprender, siempre es bueno aprender. Pero yo no soy médico, pero es bueno aprender, ¿ok? Entonces aquí, fíjense, tenemos el duodeno. Mira, Jesús, 12 veces el dedito así atravesado, según los griegos, ¿eh? Ustedes me dicen cuánto mide, creo que por aquí viene. Sí, por aquí. Ah, pues aquí está, ¿sí? Bueno, entonces ustedes pueden tomarle captura de pantalla, yo simplemente les estoy explicando. Entonces, ya quedamos que el duodeno es la porción fija del intestino delgado, ¿ok? Ahora, tiene 4 porciones. La superior también se llama porción bulboduodenal. La descendente, esta segunda porción es descendente. Por eso les digo, en la segunda porción del duodeno, en la porción descendente, encontramos la papila menor y la papila mayor, que ustedes lo deben de saber. Pero ahorita vemos superior o bulbo duodenal, descendente o segunda porción, horizontal o transversa y la ascendente. 4 porciones en el duodeno. Resulta que la primera porción es la única porción del duodeno que es intraperitoneal, ¿ok? Está dentro del peritoneo. Ustedes van a investigar qué es el peritoneo, qué es el epiplón, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos en la segunda porción del duodeno, ¿sí? O descendente, vamos a encontrar la papila menor y la papila mayor. Fíjense ustedes estos pliegues que tiene el duodeno. Estos pliegues permiten que haya una mayor superficie de absorción. Acuérdense que aquí en el intestino delgado se van a absorber los nutrientes, pero también vamos a degradar estas partículas a que se hagan más pequeñitas y por eso estamos trabajando aquí en el duodeno. Entonces, estos pliegues van a permitir más superficie de absorción y tenemos también vellosidades que permiten que haya más superficie de absorción. Bueno, entonces aquí en la segunda porción del duodeno, porción descendente, vamos a encontrar la papila menor, la pueden ver aquí, y la papila mayor, ¿ok? La papila menor también se llama carúncula menor, y la papila mayor, carúncula mayor. Pero si ustedes ven, hace un engrosamiento, porque aquí van a desembocar 2 conductos. Aquí los podemos ver, este conducto hepático y el conducto pancreático.